compa que no esté de acuerdo de salir en el video, que apague la cámara, porque hay muchas compañeras de otras regionales que no pueden estar porque están trabajando en diferentes áreas y le gustaría volver a escucharlo, a verlo, cómo fue. Buenísimo, estamos grabando entonces. Queda el material y después se los voy a compartir. Bueno, entonces, antes de comenzar, voy a compartirles pantalla. A ver. Pero quiero, bueno, agradecerles por esta invitación. Para mí es muy importante poder estar acá con ustedes hoy. Es muy rico y esta diversidad que están contando de sus procedencias también seguramente alimente muchísimo la mirada de la educación sexual integral, y lo que yo les vengo a contar van a sentir y van a tener razón en ese sentimiento de que muchas de las prácticas que propone la educación sexual integral son prácticas que lleva adelante el movimiento del que ustedes son partes, que tienen que ver con la participación, la identidad asamblearia, la circulación de la palabra, la escucha, el hacer justamente valer los derechos. A ver, estoy viendo, ahí, estoy sumando a la gente que se fue sumando. Bueno, así que agradecerles un montón. Conozco al movimiento de los encuentros nacionales de mujeres, de los encuentros regionales de mujeres acá del noroeste del conurbano, y bueno, y a las compañeras que son de José Cepaz, que es del lugar de donde también soy, del segundo cordón del conurbano bonaerense. Así que la idea de la clase de hoy es pensar en la ESI como una pedagogía crítica para esta nueva realidad post-pandemia, plena pandemia. Estamos todavía en un proceso de pandemia, pero pareciera que en muchos sentidos el mundo sigue, ¿no? Y bueno, me parece que la ESI es una herramienta que nos sirve para pensar de qué manera nos encontramos con las personas, porque la ESI como ley está pensada como para enseñarse en las escuelas, ¿no? Y es ahora lo vamos a ir viendo, es una ley que es obligatoria de aplicar por parte de las escuelas. Pero si bien existe como ley en las escuelas, lo que sabemos o lo que pensamos quienes caminamos la ESI y la transitamos y la compartimos, es que es un recurso que nos sirve para toda la vida, para la adultez, para acompañar las infancias, para acompañar las adolescencias, para transitar nuestra propia experiencia también como personas. Así que vamos a arrancar por acá. Como les dijo Ruth, vamos a hacer una primera parte más teórica, más de presentación de esta pedagogía y a nivel normativo, a nivel legislativo, de qué se trata, y después sí vamos a abrir más el espacio de lo dinámico y del intercambio de miradas y demás. Bueno, para hablar de ESI, lo que tenemos que tener en cuenta y bien claro es que en realidad toda la educación que recibimos es una educación sexual. Hay un montón de tradiciones en educación sexual, pero que no tienen que ver con lo que nosotras hoy planteamos como ESI. Voy a hablar en femenino porque vi que la mayoría somos compañeras, así que discúlpenme si hay compañeros también por ahí, pero bueno, me sale así por la práctica. Lo que tenemos que saber es que toda la educación que se da es una educación sexual, porque la sexualidad tiene que ver con todos los aspectos de la vida de la persona y cómo se relacionan sus vínculos con sus pares, con las demás personas. Entonces, lo que tenemos que diferenciar para empezar a pensar de qué nos habla la educación sexual integral es de cuál es aquella educación sexual que no es integral. Y ahí entonces aparece la idea de la pedagogía del tabú, ¿no? Esta educación sexual que quizás la mayoría de quienes estamos presentes hoy en este encuentro, que somos personas mayores, somos personas adultas, que no vivimos en el mundo donde existían estas leyes de educación sexual integral, sino que vivíamos en un mundo donde todavía no contaba con una ley de educación sexual integral, y que la educación sexual que se impartía en las escuelas, en las casas, en el barrio, que se impartía también en los movimientos sociales de diversas formas, en los partidos políticos y demás, era la pedagogía del tabú, una pedagogía que enseñaba sobre sexualidad, pero a través de lo no dicho, del silencio,
a través de la idea de ojo con lo que hacemos, porque puede ser pensado o entendido como un pecado, como algo que está más ligado a lo religioso, o como lo sexual pensado desde la vergüenza, desde aquello que nos da pudor, que es incómodo. Justamente es incómodo porque no se habla de eso, porque es algo que ya es transmitido por los adultos, por lo general hacia los niños, o era transmitido así al menos antes, por lo general, siempre hay excepciones, pero esto, ¿no? Como algo incómodo, algo de lo que no se habla, algo que es secreto, que pertenece al mundo de la intimidad, tan íntimo que ni siquiera se nombra, no se piensa, es difícil compartir. Esto es una educación sexual, pero no es la educación sexual integral. Cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos de justamente otro tipo de pedagogía. Por pedagogía entendemos de qué manera enseñamos. Decíamos en la anterior pedagogía, enseñamos a través del silencio, del tabú, de la vergüenza, del castigo, del miedo. En cambio, la pedagogía que propone la ESI es la enseñanza desde una concepción del derecho y de entender que los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, somos sujetos de derechos. Los niños, niñas, adolescentes de derechos progresivos, pero sujetos de derechos al fin desde el momento de su nacimiento. Esta ley lo que viene a plantear es la posibilidad de pensar la sexualidad de una manera crítica, no darla por hecho a la sexualidad, decir, bueno, esto es así, siempre fue así, va a ser así. Bueno, no, en realidad nada siempre fue así. Las relaciones humanas son relaciones dinámicas, que van cambiando de generación en generación, de cultura en cultura, de contexto en contexto. Acá mismo, en este encuentro, tenemos personas de diferentes lugares que seguramente tuvimos una educación sexual con sus particularidades que tienen que ver con el entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, acá la educación sexual integral nos viene a proponer una mirada crítica de la sexualidad, una mirada que es democrática. Esto significa que no va a tener que ver con un saber o un contenido específico que se tiene que dar y se tiene que aprender, sino que tiene que ver con un tipo de conocimiento, un tipo de acercamiento al conocimiento que es colectivo, que es participativo, en el que podemos intervenir y deberíamos poder intervenir todas y todos, porque se trata de cómo experimentamos cada una y cada uno de nosotros la vida, la sexualidad, las relaciones entre las personas, el ejercicio de nuestros derechos. Y esto es súper amplio, por eso también la pedagogía de la educación sexual integral es una pedagogía inclusiva, porque busca hacer presente, poner sobre la mesa todas las voces. Esta ley, que es la Ley Nacional 26.150, la Ley Provincial 14.744, es una ley desde el año 2006, la Ley Nacional, desde el año 2006. O sea que ya cumplió 15 años la Ley de Educación Sexual Integral, pasó un montón de tiempo, sin embargo, todavía cuesta que se trabaje en profundidad, ya vamos a ir pensando el porqué, pero sobre todo tiene que ver porque todavía esta pedagogía está vigente. La pedagogía del derecho está planteada en la ley, en la normativa. Está bajada como política pública en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que capacita a docentes, aunque no alcanza a todos los docentes del país, que genera materiales, pero que no siempre llega a las manos que tiene que llegar, y que muchas veces, por cuestiones de costumbre, tradiciones y demás, se sigue poniendo en práctica esta otra pedagogía, ¿no? que hablábamos antes, la pedagogía del tabú. A ver, vamos. Les decía que, bueno, que tenemos esta ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Tenemos una ley a nivel nacional, en el cual han firmado casi todas las provincias del país, y después una ley provincial específicamente de la provincia de Buenos Aires. Pero la Ley de Educación Sexual Integral no es una ley que haya nacido sola y de la nada, sino que es producto también de la lucha, sobre todo el movimiento de mujeres, feministas, LGTBIQ+, los movimientos ambientalistas también, los movimientos de derechos humanos, que fueron pujando y ampliando los márgenes de lo que se piensa como derechos, como ciudadanía,
como sujetos de derechos justamente. Entonces podemos visibilizar que hay un montón de construcciones de normativa, legislativas, previas a la educación sexual integral, que fueron muy importantes para que exista la ESI, que sin esas leyes previas no existiría la educación sexual integral, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, o la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que es un documento, un tratado internacional del que participa Argentina y con el que se compromete a generar políticas tendientes a erradicar la violencia de género, específicamente la violencia que sufren o sufrimos las mujeres, niñas y disidencias sexuales. Les voy a pedir un ratito... Ay, Ruth, ¿vos ibas a decir lo mismo? Le quiero pedir a las compañeras que por favor que apaguen el micrófono, así nos podemos escuchar, por favor. Y bueno, nada, eso, por favor. Si no hablan, que lo apaguen, por favor. Muchas gracias. Sí, apagamos un ratito y después lo prendemos. Esto es una introducción como para presentar. Yo no estoy viéndolas a todas en este momento, pero bueno, y tampoco puedo desde acá silenciarles. A ver, creo. No puedo. Bueno, y les decía que existen leyes anteriores a la ESI que van generando como el colchoncito sobre el cual se sostienen también los movimientos, los reclamos que van construyendo esta ley que forma la Ley de Educación Sexual Integral. Y después de la ESI también hay hechos posteriores, hay hitos posteriores, que tienen que ver con nuevos derechos que se van ampliando a raíz de la educación sexual integral, o no solamente, ¿no?, sino de todo el movimiento que genera, la transformación que genera a nivel social, porque se empiezan a poner en evidencia un montón de necesidades que estaban vigentes en la sociedad. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, que es posterior a la ESI, la ley de identidad de género, leyes que no existían antes de la ley de ESI, que después la misma ley tiene que ir readaptándose a estas nuevas normativas, a estas nuevas demandas que se han transformado en derecho. Súper interesante, porque es muy previa a la ley de ESI. La ley de ESI, les decía, es de 2006, la ley de protección integral a las mujeres, la ley contra la violencia de género, es de 2012. Sin embargo, la ley de ESI habla de cómo prevenir la violencia de género. La ley de matrimonio igualitario es del año 2010. La ley de ESI habla de respetar la diversidad. La ley de identidad de género es del 2012. Ya les dije recién. Bueno, la ley de educar en igualdad es del 2015, justo el año del Ni Una Menos. También habla de generar estrategias en las escuelas para erradicar, disminuir la violencia de género. Son normativas que se suman a un conjunto de leyes para poder para poder hacer más efectivos los derechos, justamente. Entonces, cuando hablamos de ESI, tenemos que saber que la ESI se trata justamente de garantizar y ampliar los derechos. Derechos que tienen que ver con la sexualidad, pero en un sentido bien amplio. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de derechos, hablamos de sexo, hablamos de género, de amor, de cuidado, hablamos del cuerpo, del desarrollo, de los cambios que se van dando. No, esta pedagogía de la que hablábamos antes, la pedagogía del tabú, piensa la educación sexual únicamente como las relaciones sexuales. Pero lo que vamos a ver es que las leyes de educación sexual integral, lo que nos hablan es de que la sexualidad implica mucho más que la relación sexual. La relación sexual es un pequeño aspecto de la sexualidad humana. Pero en realidad hay un montón de cuestiones, como acá en esta nube de palabras, que tienen que ver con la sexualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está representado o que está presente a lo largo de toda su vida. Y que tiene que ver, como dice acá esta diapositiva, con el sexo, con las identidades, con los roles de género, con la orientación sexual, con el erotismo, el placer, la intimidad, y también con la reproducción o la no reproducción. Pero como vemos, ya la Organización Mundial de la Salud hace una definición de sexualidad que es bien amplia.
No podemos seguir pensando la sexualidad solamente en términos de relaciones sexuales, porque eso es como reducir todo lo que implica la sexualidad. Y cuando se reduce la sexualidad, es cuando aparece el temor. ¿Qué es lo que le enseñan a los chicos? ¿Cómo se va a hablar de sexo en las escuelas? Y en realidad, la sexualidad es un aspecto bien amplio que involucra, como acá está presentado según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todos los aspectos que tienen que ver con la vida de la persona. Y esta sexualidad se vincula con este concepto tan importante también de la ESI, que es la salud sexual. Y salud también en términos físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La salud hoy no es más pensada como anteriormente era entendida, ¿no? La salud como ausencia de enfermedad. Si estoy sano cuando no estoy enfermo. No, hoy la salud se piensa desde un todo. Bueno, estoy físicamente sano, pero emocionalmente ¿cómo estoy? Y el entorno en el que vivo está en condiciones para garantizar que yo viva en un espacio acorde a las necesidades que tengo. Bueno, todo esto está involucrado dentro del concepto de salud. La salud se tiene que pensar en términos bien amplios. Y cuando hablamos de salud sexual, tenemos que pensarla también desde la autonomía que podemos ejercer cada una, el cuidado, el respeto y también el placer. Porque si no, pareciera que lo sexual solamente está reducido a las relaciones sexuales, al cuidado y al temor, ¿no? A qué le van a enseñar y si pasa algo, y se pierde un poco de eje también la cuestión del placer, que tiene que ver con la vida sexual, que no necesariamente la sexualidad únicamente está ligada a la reproducción, sino también esto, ¿no? Al encuentro con otros, al cuidado mutuo. Y esta salud sexual, poder garantizarla, también nos ayudaría a pensar el buen vivir, que seguramente muchas de ustedes tengan ahí mucho para pensar o mucho para aportar. Bueno, ¿qué sería el buen vivir? ¿Cómo pensamos nosotras? ¿Qué sería para cada una de nosotras en nuestros contextos este buen vivir? Seguramente cosas particulares y muchas que se parecerían. Sin embargo, vamos a ver que van a tener mucho que ver con esto. Podemos ejercer nuestra autonomía, podemos darnos el cuidado y el respeto y garantizarnos y ejercer nuestros derechos de forma plena. Bueno, esto va a tener que ver con esta cuestión. Entonces acá les consulto, yo estoy viendo como una... no, perdón. Estoy viendo como... Las estoy viendo a ustedes y estoy viendo abajo algo también. ¿Ustedes lo ven? ¿Una barra? No. ¿Ven la pantalla entera? Sí. Bien. Yo la veo, Cata. Perfecto. Sí, se ve la pantalla entera. Genial, entonces. Sí, sí. Yo ya sé lo que dice, así que no pasa nada. Bárbaro. Entonces acá lo que tenemos son los 5 ejes que propone la ESI. Decíamos, a ver, ahí se sumó gente en la sala de espera, ahí les digo. Son 5 ejes los que contempla la educación sexual integral. La Ley de Educación Sexual Integral, a través del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, establece cuáles son los contenidos que son pensados dentro de esta educación sexual que va a trabajarse en las escuelas. Cuando nosotras pensamos en leyes, las leyes, bueno, son, digamos, la letra muerta que está ahí, que dice cuál es nuestro derecho, pero para que la ley se transforme en una acción, tiene que haber una política pública que la ponga en el campo de la acción a la ley, a la palabra. Y esta política pública que se crea desde la Ley de Educación Sexual Integral es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, desde el cual se establecen los lineamientos de la educación sexual integral, que tienen que ver con estos 5 ejes. O sea, son 5 aspectos, como 5 patas centrales, 5 ejes centrales, de los que se desprenden todos los demás contenidos o abordajes que tienen que ver con la educación sexual integral. Entonces tenemos estos 5 ejes. Por un lado, el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Lo que hablamos desde un principio. Esta pedagogía del derecho va a tomar las leyes, los derechos de las personas, que son los sujetos educativos en este caso, o las personas con las que nos relacionamos, para que puedan conocer y ejercer sus derechos. Los derechos solo se tienen cuando se ejercen, y se tienen y se ejercen cuando los conocemos previamente. Entonces poder
dar una educación basada en el conocimiento de los derechos es un aporte a la educación sexual integral. Pero solo enseñar derechos no es ESI. Si enseñamos solo derecho, no estamos dando educación sexual integral, estamos dando solo derecho. Estamos dando educación sexual integral cuando estos derechos también los vinculamos con estos otros aspectos que contempla la ley. Por ejemplo, el reconocimiento de la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir reconocer la perspectiva de género? Reconocer la perspectiva de género quiere decir que tenemos que reconocer que varones, mujeres y otras identidades vivimos de forma particular nuestra experiencia de vida, porque somos sujetos sexuados, somos sujetos que cargamos un cuerpo físico con el que transitamos nuestra vida, y que ese cuerpo físico es mirado por la sociedad de una manera determinada, si somos varones, mujeres, o si pertenecemos a otra identidad sexual. No vivimos de la misma manera, no habitamos el mundo de la misma manera, varones, mujeres u otras identidades. Y la ley de educación sexual integral nos dice que esto tiene que estar muy presente, porque justamente a través de una educación que reconozca la perspectiva de género y que reconozca estas desigualdades que están presentes, podemos empezar a desarmarlas para poder garantizar una educación que promueva la igualdad, la equidad de géneros, la igualdad, la paridad. Y también aparece como otra pata el respeto a la diversidad, ¿no? La idea de, bueno, no se trata de tolerar que seamos diferentes. La palabra tolerar tiene algo de negativo, ¿no? Bueno, no me gusta, pero lo aguanto. Sino se trata de respeto, de entender que todas las personas somos diferentes, que pensamos, habitamos el mundo, tenemos emociones, puntos de vista, sensaciones, emociones, o vivimos nuestra sexualidad de una forma particular. Entonces, el respeto de esta diversidad, o las diversidades de cuerpos, o las diversidades culturales, o las diversidades de lenguas, de expresiones, de valores, de gustos. Esta educación en diversidad tiene que ser bien amplia para poder promover esto, la convivencia, la buena convivencia, la convivencia saludable. En un ratito, en 7 minutos, se va a cortar este Zoom, porque se corta cada 40 minutos, porque no tengo una cuenta de las otras. Así que voy a tratar de estar atenta al reloj para avisarles, pero se corta y volvemos con este link. ¿Sí? Sí. Prometo que en la próxima parte voy a hablar menos y vamos a hablar más todas. Entonces, seguimos un poquito más. Entonces, el tercer eje, el orden de los ejes no altera acá los factores, no es que uno sea más importante que otro, son todos igual de importantes, y no se tienen que pensar de forma aislada estos ejes, sino siempre entrecruzados, relacionados, vinculados. Por otro lado, aparece el cuidado del cuerpo y la salud. Y este es el eje más común, o desde el eje más obvio de la ESI, porque es el eje que ya se venía trabajando desde antes, de forma aislada, sin tener en cuenta a los demás. Pero el cuidado del cuerpo y la salud era algo que se trabajaba en la educación sexual integral. A veces algunos cambios que se producen en los cuerpos, o el tema de por la reproducción, ¿no? Los cuerpos en términos reproductivos, y cambios, y cómo se generaba justamente la reproducción de la vida. Desde ese lugar quizás había más educación, pero porque antes de la educación sexual integral existían otras tradiciones que se acercaban a la ESI, pero que no eran ESI, por ejemplo la perspectiva biomédica, que nos daba una educación sexual más basada en pensar solo el cuidado de la salud en términos de ausencia de enfermedad. Entonces lo que se enseñaba era prevención de enfermedades, métodos anticonceptivos, más relacionado con esto, ¿no? Métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. Hoy cuando hablamos de cuidar el cuerpo y la salud, primero nos referimos, bueno, el cuerpo que habitamos, que tiene sus características, que lo tenemos que conocer, que tenemos que saber cómo disfruta ese cuerpo, cómo siente, qué siente ese cuerpo para poder cuidarlo, para poder pensar su salud, como decíamos, en términos integrales. Y por otro lado,
como algo también súper importante de la ESI, el tema del valor que tiene la afectividad. Yo digo que ninguna de los ejes es más importante que el otro, pero me parece que la afectividad ahí tiene un peso fuerte. Si no hay, y no hablo de la afectividad en términos así de ser pegote y estar, no, para nada. La afectividad en términos de respetar al otro, de darle valor a lo que tienen para contarnos, a la experiencia, a escucharnos, a entender que no pensamos todos y todas de la misma manera, entender que tenemos experiencias diferentes y que esas experiencias no hay que jerarquizarlas, no son más importantes unas que otras, son diferentes. Bueno, esto del afecto genera el espacio adecuado como para poder hablar de todo lo demás. Si no hay respeto, si no hay un compromiso con el otro, o con la otra, o con les otres, es muy difícil que se pueda trabajar profundamente en cada uno de estos aspectos interrelacionados. Porque la cuestión de la confianza es muy importante para poder abordar algunos temas. La cuestión de sentirnos contenidos, de saber que el otro está respetando mi identidad, respetando mi confidencialidad, saber que puedo pedir ayuda, que voy a ser escuchado, que no voy a ser juzgado o juzgada. Bueno, hay muchas cosas que se ponen en juego cuando pensamos, ¿no?, el ejercicio de los derechos plenos y la salud en términos bien amplios. Así que la afectividad acá es como un eje muy, muy importante. Pero después de ver estos 5 ejes, lo que podemos empezar a conversar son las puertas de entrada a la educación sexual integral. Y acá vamos a esta segunda parte donde vamos a poner un poco más en común. Hay diferentes formas de entrarle a la ESI. La ESI, dijimos, es una pedagogía, es una ley, es una normativa, es una forma de ver el mundo, es una forma de posicionarnos frente al conocimiento, y también es una forma de posicionarnos frente al otro. Decir, bueno, estoy acá para vos, y vamos a trabajar esto juntos, y vamos a construir la idea que tengamos. No se trata de dar cátedra, sino se trata más de compartir en redondito, me parece. Las puertas de entrada están pensadas desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, específicamente para las escuelas, cómo trabajar la ESI en las escuelas. Pero acá nosotras y nosotros no estamos en un espacio escolar, es un espacio educativo, es un espacio popular, es el espacio que se han generado desde el movimiento, pero no es específicamente una escuela, así que no necesitamos pensar las puertas de entrada a la escuela. Se me ocurrió que necesitamos pensar puertas de entrada para seguir reflexionando sobre la educación sexual integral en la adultez, para nuestra propia vida y también para acompañar a los niños, niñas y adolescentes que transitan en nuestras vidas, pero también en nuestra propia experiencia, poder reflexionar, pensarnos. Parece que hay cosas que todavía, siendo adultas o adultos, podemos darnos permiso de seguir pensando, deberíamos darnos el permiso, ¿no? No, por ser adultas o adultos no tenemos por qué tener todo el conocimiento, ni todo ya cocinado. Hay muchas cosas que en realidad no conocemos todavía tan bien, o no tenemos tan claras. Entonces la ESI también nos permite sacarnos un poco esa mochila de la responsabilidad de tener el saber, de tener el conocimiento, y poder pensar, bueno, esto lo vamos a pensar colectivamente y lo vamos a ver de forma más clara. Entonces, para la vuelta, se está por cortar esto en 1 minuto y medio. Para la vuelta del recreo de entrada y salida que vamos a hacer, ¿qué educación sexual recibí? Esto es para ustedes la pregunta, ¿eh? ¿Qué educación sexual recibieron? ¿Desde qué pedagogía? ¿Se acuerdan la primera diapositiva que vimos, que hablaba de la pedagogía del tabú, la pedagogía del derecho, esta pedagogía más basada en el silencio, en el miedo, en la vergüenza, y esta otra pedagogía del derecho más basada en la participación, en lo democrático, en circular la palabra, en darle valor a lo que pensamos y sentimos? ¿De qué manera me educaron en sexualidad? Todas y todos, nosotras y nosotres, fuimos educadas en sexualidad. Tenemos experiencias. ¿Podremos rastrearlas? Nos damos este minutito que queda para pensar y para animarnos a abrir el micrófono, o ahora voy a ver el chat. Para abrir el chat para pensar.
Ahí están saludando de Pilar, de Tucumán. Hola. Hola, Rocío. Se está por cortar. ¿Querés que ahora cuando volvemos arrancás vos tomando la palabra? Sí, dale. 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 Bueno, voy a cortar la grabación.